Hola hermanos, feliz sábado. Bienvenidos a este programa que ha sido preparado para honra y gloria de Dios, pero también para fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Y para tener la seguridad de que así será, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Les invito para que ahí donde están, en la comodidad de su hogar, inclinemos el rostro para buscar a Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, estamos agradecidos porque nos has dejado llegar a un sábado más, Señor. Gracias por tus cuidados. Gracias porque hemos tenido tiempo para reflexionar en nuestra vida espiritual, Señor. Gracias porque todo lo que está pasando nos dice que tú estás a la puerta. Bendice este programa, Señor. Que cada palabra, cada oración, aunque estemos lejos físicamente, Señor, pueda unirnos tu Espíritu Santo, Señor. Quédate con nosotros, bendice cada participación y pon en nuestro corazón la sensibilidad a través de tu Espíritu Santo para que puedan encontrar en cada palabra alientos de vida eterna, Señor. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, pongámonos cómodos en nuestros hogares y disfrutemos de este maravilloso programa que ha sido preparado para honra y gloria de Dios. Un saludo y un abrazo cariñoso a todos los conquistadores de la Unión Mexicana del Norte. Sé que en este momento hay sentimientos encontrados, hay nostalgia. Más de uno dice, hoy es el día, hoy es 8 de abril, hoy hubiéramos iniciado la gran fiesta. Pero muchachos, quisiera que en estos momentos estuvieran ustedes seguros de que Dios está al control de todo. En este momento que estamos en casa, por la contingencia sanitaria, quisiera invitarte a que te pongas en comunión con Dios, disfrutes a tu familia, lee algo, estudia, toma un buen libro y, ¿por qué no? En algunos momentos pues consíguete una buena almohada y duérmete un ratito también, se vale descansar. Muchachos, quiero que tengan la seguridad de que pronto nos vamos a ver. Y para que eso suceda, puede ser de dos maneras. Una, que esta contingencia de salud se tranquilice y el próximo 31 de marzo de 2021 podamos gritar Maranata allá en el Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara, o que esto que está pasando sea un detonante para otras cosas y sucedan los acontecimientos que tú ya estudiaste en el conflicto de los siglos. Si eso así es, levanta la cabeza y grita con más fuerza Maranata, porque Cristo viene, y comparte tu fe con tus amigos. El Señor viene, eso es una realidad, y pronto estaremos celebrando con Él también en el reino de los cielos. Mientras tanto, Dios te bendiga, que la gracia del Señor sea contigo allá en casa.
Los invito a invocar el nombre de Dios. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, oh Dios. Queremos suplicar que tu bendición descanse sobre tu iglesia en cada lugar donde estamos reunidos. Bendice de manera especial tu santa palabra que será expuesta a Dios y que a través de nuestra actitud en este lugar tu nombre sea exaltado. Todo esto, Señor, lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué tal? Les damos una cordial bienvenida a este culto de adoración. Sabemos que por la ocasión, por la situación que estamos pasando, estamos en las casas, en los hogares de algunos de nuestros hermanos. Queremos que se sientan felices, que se sientan contentos, que se sientan listos para adorar a Dios en este día. Y vamos a iniciar adorándole con un canto, el himno número 30. Cuando ya estemos viendo el video y esté pasando la música, les invitamos a ponernos en pie para adorar a Dios. Abre mis ojos. Muy bien, hermanos, en este momento ha llegado el momento de participar sobre peticiones, agradecimientos. Si gustan pueden pausar el video para que ustedes puedan llevar a cabo esta dinámica. Ahí coordine a alguien, el encargado del grupo, para que se pueda llevar a cabo estos minutos para orar, para escuchar algunas peticiones y después nos volvemos a reconectar. Es momento, hermanos, de unirnos también con nuestros demás hermanos de los diferentes grupos en adoración a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos a disfrutar del programa o del espacio de Probad y Ved y después entonaremos un canto, traían en silencio presentes al Señor. Entonaremos la primera estrofa y el coro solamente. Antes de esto vamos a hacer una oración por los diezmos y las ofrendas. Oremos, por favor. Te damos gracias una vez más, oh Dios, porque a pesar de la situación en la que estamos, a pesar de los problemas que estamos viviendo en la actualidad, tu mano poderosa ha sido fiel y suples cada una de nuestras necesidades. En estos momentos, Señor, te devolvemos lo que te corresponde al entregar nuestros diezmos
y con gratitud en nuestro corazón por lo que has hecho por nosotros hasta aquí, te entregamos nuestras ofrendas. Recibe, Señor, nuestra ofrenda como una gratitud de parte nuestra por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, oh Dios, porque eres fiel y porque atiendes la vida de cada uno de tus hijos. Gracias porque suples nuestras necesidades. Acompáñanos, pues, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Muy bien, ha llegado el momento para que nuestros niños puedan escuchar también su historia, su tema. Así es de que, niños, siéntense ahí en el sillón con papi, con mami. Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz sábado, espero que se encuentre bien. La historia de hoy lleva por título Reglas de mayor grandeza. Este mapa representa nuestro país. ¿Cuál es el nombre de nuestro querido, grande y valioso país? Así es, México. ¿Alguien sabe cómo se llama el estado en el que vivimos? Correcto, Chihuahua. México cuenta con 32 entidades federativas. La mayoría de los países son muy extensos y su territorio y cada región tienen características propias. Para ello necesitamos tener leyes que deban ser respetadas no solo por las personas que nacieron en el país, sino por todos los que viven en el país. ¿De dónde será que las personas sacan ideas para las leyes de un país? La Biblia trae un conjunto de reglas muy importantes que están en un libro llamado Levítico. Estas están basadas en una ley mayor, así como las leyes de los estados. Nosotros tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, existe una ley creada por Dios, que fue dada al hombre de un modo muy especial, en la época del pueblo de Israel. Ellos estaban viviendo en el desierto mientras caminaban hacia la tierra prometida por Dios. Ellos tenían que vivir de acuerdo a las orientaciones divinas. El Señor les dio reglas, así nosotros también tenemos reglas o deberes en nuestra casa, como hacer la tarea, ayudar a mamá, limpiar nuestro cuarto o acomodar nuestra cama. Por eso, nuestro versículo dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Dios orientó a Moisés cómo deberían ocurrir todas las cosas. El pueblo debería prepararse en cuerpo, vestimenta, corazón, mente limpia, pues se encontrarían con Dios. ¿Saben dónde se iban a encontrar? En el monte llamado Sinaí. Nadie podía pasar una cerca que Dios orientó que fuera puesta, porque su presencia haría que el lugar fuera limpio y santo. En el día marcado, Moisés estaba en el monte y el pueblo a su alrededor. Entonces vieron y escucharon relámpagos, sonidos de trompeta, comenzó a salir humo del monte y todo el pueblo temblaba. Dios se estaba manifestando al pueblo. Con su propio dedo, Dios escribió su ley, los 10 mandamientos, en 2 tablas de piedra, porque en aquel tiempo no existía otro material para escribir.
El pueblo escuchó la voz de Dios que venía de la cumbre del monte Sinaí. Ellos respondieron: todo lo que el Señor está diciendo, queremos hacerlo, porque amamos a Dios. Dios también quiere que conozcamos y obedezcamos su ley que está en la Biblia. Recuerden siempre, si amamos a Dios, obedecemos sus reglas, porque quien ama, obedece. Vamos a repetir el versículo bíblico. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Ahora los invito a cerrar sus ojitos porque vamos a hacer una oración a Dios. Grande y poderoso Dios, estamos muy agradecidos porque tenemos los 10 mandamientos que sirven para hacernos felices y para protegernos del mal. Ayúdanos a obedecerlos, demostrando que te amamos mucho. En el nombre de Jesús, amén. Es el momento de adorar a Dios con nuestra atención. Les pedimos que atentamente escuchen esta música especial que estará en sus pantallas y que sea una bendición para cada uno de ustedes. Ya el día se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo me hallará. Mis pecados Él borró. Tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con Él. Las señales nos anuncian que muy pronto volverá. Estas cosas me pregunto, ¿cuándo te conmoverán? Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo te hallará. Tus pecados Él borró. Tienes tú su eterna paz. Listo estás para morar con Él. Listo estás para morar con Él. Los invito a buscar en sus Biblias la lectura bíblica del día de hoy, que se encuentra en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Voy a dar unos segundos para que usted abra su Biblia ahí en el grupo, pueda compartir, pueda, si alguien no trae Biblia, pueda juntarse con alguien. Éxodo 25, 8 dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Con estas palabras en mente quisiera presentar a quien Dios ha escogido para exponer la palabra de Dios a través de este medio, al pastor Iván Orozco, director de jóvenes de la Asociación de Chihuahua. Saben, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como uno de sus más grandes desafíos, tiene el hacer crecer
y adelantar el reino de gracia de Dios en esta tierra. Es decir, predicar acerca de las buenas nuevas de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Esto con el firme deseo y la convicción de que Cristo pueda regresar pronto a esta tierra a morar con nosotros y nosotros a morar con Él. Pero déjenme decirles que este ha sido siempre el deseo de Dios. Cuando nosotros vamos a la historia del antiguo Israel, nos vamos a encontrar que Dios también manifestó este deseo de estar con su pueblo. Y el día de hoy vamos a estudiar cómo es que el pueblo reacciona ante esta demanda de parte de Dios. Pero antes quiero invitarles a hacer una oración. Nuevamente, Dios, invocamos tu nombre. Ahora que habremos de abrir tu palabra, rogamos que nuestra mente se abra a la influencia del Espíritu Santo, para que al leer cada palabra del texto santo, nuestro corazón, Señor, se llene de ti, y que no solamente se llene del conocimiento de tu palabra, sino también lo podamos llevar a la acción, a la práctica en nuestra vida. Acompáñanos pues, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, nosotros podemos encontrar un relato sumamente extraordinario. Cuando vamos nosotros ahí al libro de Éxodo, al capítulo 25, versículo 8, nosotros encontramos expreso el deseo de Dios, pero también más adelante la respuesta del pueblo al llamado que Dios le hace. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 25, versículo 8, leemos: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Yo decía hace un momento en la introducción que siempre ha sido el deseo de Dios de habitar con nosotros, de estar con nosotros. Así se lo pidió al pueblo, que le edificaran un santuario para poder Él habitar con ellos. Y este ha sido el deseo de Dios siempre. Sabemos que Él pronto vendrá porque desea que nosotros vivamos con Él. Lo interesante es que además de expresarle Dios su deseo al pueblo, también hace un llamado muy interesante. Ahí en el libro de Éxodo también en el versículo 25, capítulo 25, versículos 1 y 2 encontramos la siguiente declaración: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. Es decir, Dios desea habitar con su pueblo y Dios pide que se le construya un santuario, pero para que esto pudiese llegar a ser, Dios pide que se recoja una ofrenda voluntaria para la edificación de este santuario. Y dice Dios: de todo hombre que la dé voluntariamente de corazón, recogeréis mi ofrenda. Ahora, cuando tú continúas leyendo el relato, vamos a descubrir algo muy interesante, la respuesta extraordinaria del pueblo ante el llamado de Dios. Allí en el libro de Éxodo también, capítulo 35, versículos 21 y 29, leemos: todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. El versículo 22 añade: vinieron tanto hombres como mujeres, todos los de corazón generoso, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos presentaban una ofrenda de oro a Jehová. El versículo 25 también nos dice: además, todas las mujeres sabias de corazón que hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Los príncipes trajeron también piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Y el versículo 29 termina diciendo: de los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer algo a la obra de Jehová, que la obra de Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron voluntaria ofrenda a Jehová. Hay algunas palabras, amigos, que se destacan en este relato. Por ejemplo, o las expresiones, más que palabras: un corazón estimulado,
voluntarios e impulsados y corazón generoso. Es así como responde el pueblo al llamado de Dios, al deseo de Dios de que se le construyera un santuario. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que se sobrepasó las expectativas. El versículo 4 al 7, los versículos 4 al 7 del capítulo 36 nos dicen que los maestros, los artesanos que iban a construir el santuario, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron que el pueblo ya no debía de seguir trayendo ofrenda, que era demasiado. El versículo 4 dice, tanto que todos los maestros que hacían la obra dejaron el trabajo que cada uno hacía y entonces fueron a Moisés. Y fíjate lo que le dijeron. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Y entonces dice, y así se impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. ¿Qué te parece? Un relato y una respuesta extraordinaria de parte del pueblo. Hasta aquí yo quisiera que consideremos 3 preguntas de este relato. En primer lugar, ¿cómo se pudo dar esta reacción en el corazón de los hebreos? ¿Qué pasó en sus vidas para que ellos reaccionaran ante el llamado y ante el deseo de Dios de tal manera? Después de todo, no olvides que ellos venían de estar por lo menos 200 años de esclavos en Egipto, acostumbrados a la miseria, a la escasez, a la falta de recursos básicos como el alimento, etc. Pero ahora vemos un pueblo generoso que da más allá de las expectativas. ¿Qué pasó en sus vidas? La otra pregunta que yo quiero hacerte en base a este relato es, ¿qué pasaría hoy si en nuestra iglesia, en la iglesia adventista del séptimo día, que ha sido llamada para edificar el reino de Dios, sucediera lo mismo? Es decir, que nosotros tuviésemos tal respuesta. Déjame decirte que yo pienso que pronto la obra se terminaría y Cristo volvería a esta tierra. Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos nosotros llegar a desarrollar y replicar tal generosidad? ¿Qué tendría que pasar en nuestras vidas para que nosotros respondamos de la misma manera al llamado que nos hace Dios? Que al final de cuentas es el mismo. Dios desea venir ya a esta tierra, pero para que eso pase nosotros tenemos que construir su reino de gracia, hablándole a la gente del amor de Dios. Para contestar estas 3 preguntas tenemos que ir a la historia previa a este llamado a la ofrenda que hace Dios. Por ejemplo, nosotros vamos al capítulo 14 del libro de Éxodo y vamos a encontrar que hubo un incidente que se dio en la historia del pueblo de Dios que de alguna manera les fue preparando para más adelante reaccionar de esa manera tan generosa como lo hicieron. En el capítulo 14, en los versículos del 9 en adelante, dice la Biblia lo siguiente: los egipcios, esto sucedió después de que los israelitas salieron de Egipto, cuando Dios lo liberó, que los egipcios le siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron en donde estaban acampando junto al mar. Entonces el versículo 10 añade, cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor, dice la Biblia, y dijeron a Moisés, fíjate lo que le dijeron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto, Moisés? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo habíamos dicho cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Hasta antes de este incidente, para los hebreos, Faraón y su ejército
representaba el más grande problema y obstáculo en sus vidas. Es decir, para ellos el faraón y su ejército era lo más grande y temible que ellos conocían. Entonces Dios hace algo muy interesante. Dios los conduce porque Él fue el que marcó el itinerario de viaje cuando salieron de Egipto. Dios le dijo a Moisés, te vas a ir así, vas a doblar hacia acá y vas a llegar hacia el mar. Es decir, Dios los condujo hasta esa situación para darles la primer lección que les prepararía para después ser generosos con Dios. Y es la lección de experimentar la grandeza de Dios en sus vidas. Lo que yo te quiero decir es que para que ellos pudiesen dar una ofrenda y construir el santuario de un Dios grande, ellos primero tenían que experimentar esa grandeza en sus vidas. Y Dios les iba a demostrar a través de esta experiencia en el Mar Rojo que Él estaba por encima de cualquier problema que tuvieran. Era el más grande y estaría por encima inclusive del faraón. Él los llevó al extremo para mostrarles su grandeza. Dice el versículo 22, 27 y 28 de Éxodo: entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir los egipcios se encontraron con el mar. Y el versículo 28 añade: y así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Solamente una experiencia tal, mis hermanos, podía impresionar de tal manera sus mentes y borrar el temor hacia el faraón. Ahí fue donde el pueblo de Dios experimentó la grandeza de Jehová. Entendieron que Él estaría por encima de cualquier otro problema o dificultad. Ahí aprendieron a confiar y a creer que Dios es grande. Y para hacerle un santuario al Dios grande, tenían que conocerle primero. Eso preparó sus corazones. La ofrenda debía de reflejar al Dios en el que ellos creían. Y hay algo muy interesante, cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que por lo general se habla más de diezmos pero se habla más de ofrendas que de diezmos. Y esto no significa que el diezmo haya sido menos importante. La ofrenda, déjame decirte que tenía un significado muy importante. La ofrenda siempre ha sido un símbolo de Cristo Jesús, el sacrificio por el mundo. Así que la ofrenda debe de reflejar el Dios en el que yo creo. La ofrenda que yo traigo delante de Dios es un reflejo del Dios en el que yo creo. Así que tú mismo puedes sacar tus conclusiones. Si tus ofrendas son limitadas, es porque quizás no has llegado a experimentar la grandeza de Dios en tu vida. Pero si tú crees que Dios es grande, que Dios es majestuoso y que Él está por encima de cualquier problema, tus ofrendas lo van a reflejar. Esta lección la aprendió el pueblo de Dios. ¿Cuál es la lección que sacamos de esta primera enseñanza o de esta primera lección, valga la redundancia, que aprendió el pueblo de Dios? Debemos recordar, mis hermanos, que en las crisis y en las dificultades Dios ve oportunidades para manifestar su grandeza. Cuando situaciones como estas vengan a tu vida, recuerda que tenemos un Dios grande y para Dios no hay crisis, no hay problemas, no hay dificultades que Él no pueda superar. Y si nosotros nos dejamos guiar, vamos a poder experimentar en nuestra vida su grandeza. Pero no era lo único que el pueblo de Dios tenía que aprender. Hubo otra lección que marcaría sus vidas. Cuando tú vas al libro de Éxodo, al capítulo 16, nuevamente el pueblo fue probado. Y nuevamente Dios los condujo hasta esta situación para que ellos pudiesen manifestar lo que había en sus corazones. Dice la Biblia, versículos del 1 al 3 del capítulo 16 de Éxodo: partió luego de Elim
toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después de la salida de la tierra de Egipto, en el desierto toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y los hijos de Israel decían: ojalá hubiésemos muerto en manos de Jehová en la tierra de Egipto. Nótese que ya no habla en las manos de Faraón, porque ese problema ya lo habían superado. Ahora era Dios el más grande en sus mentes. Pero aún siguen con su mentalidad de esclavos y dicen: ojalá hubiésemos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué te parece? Habían experimentado la grandeza de Dios, pero todavía dudaban de su providencia. Todavía seguían pensando como esclavos, todavía anhelaban aquellas cosas que les hacían mal a su cuerpo, aquellas cosas pasajeras y efímeras. Pero nuevamente vemos al Dios que conduce, y es ahí donde Dios prueba sus corazones. Dios de alguna forma provocó o los llevó a esa necesidad para enseñarles a confiar y a depender de su providencia. En el capítulo 16, versículo 4, la Biblia señala: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Dios les quería enseñar, mis hermanos, que con Él no les haría falta nada. Si tenían calor, Dios mandaría la nube. Si en la noche tenían frío, Dios les mandaría el fuego. Si tenían hambre, Dios les mandaría pan del cielo. Es decir, con Dios no les haría falta nada, y esa lección la tenían que aprender. Es decir, para ellos poder llevar ofrendas generosas y voluntarias, primero tenían que experimentar al Dios que provee. Es más, te digo una cosa: ¿sabes quién proveyó de las riquezas que los israelitas dieron para el santuario? Fue Dios mismo. Cuando tú lees en el momento que los hebreos salen de Egipto, la Biblia dice que Dios puso tal temor en la mente de los egipcios que cada vecino dio a los israelitas riquezas, oro, platas, telas preciosas y muchas otras cosas. Es decir, fue Dios el que proveyó inclusive para esa ofrenda. Así que no tenemos nada que temer, porque tenemos un Dios que provee para cada una de nuestras necesidades. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que estamos utilizando los recursos que el Señor nos ha provisto? ¿No será también que los estamos malgastando? El Señor desea que nosotros también creamos que Él es el Dios proveedor. Y fíjate lo que dice la sierva de Dios. Ella señala lo siguiente: Él nos da sus beneficios en gran cantidad. Estamos en deuda con Él por el alimento que comemos, el agua que bebemos, la ropa con la que nos vestimos y el aire que respiramos. Sin su providencia especial, el aire estaría lleno de pestilencia y veneno. Él es un generoso benefactor y preservador. Así que, mi hermano, la primera lección es la lección de experimentar la grandeza de Dios en nuestra vida. La segunda lección es creer que tenemos un Dios que proveerá para cada una de nuestras necesidades. Así que tenemos que recordar que no hay que desmayar ante las crisis y ante la escasez, pues tenemos un Dios que provee. Si nosotros creemos esto y lo llegamos a practicar en nuestra vida, mis hermanos, nosotros seremos generosos con nuestras ofrendas. Y de esta manera adelantaremos la edificación del reino de Cristo en esta tierra, y Él pronto vendrá. Pero déjame decirte algo más. Ya hay dos lecciones que el pueblo de Dios ha aprendido hasta este momento. La primera de ellas, experimentar la grandeza de Dios en la vida.
La segunda, creer que Dios hará providencia. Pero faltaba una, y la más importante. Al pie del monte Sinaí sucedió algo sumamente negativo en la historia del pueblo de Dios. Pero vayamos juntos y veamos de qué se trató. Éxodo capítulo 32 dice lo siguiente, versículos del 1 en adelante. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón les dijo: quítense los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo, y quiero hacer un paréntesis, la primera ofrenda no fue para el santuario, sino para este becerro de oro. Qué interesante. Todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y las trajeron a Aarón. Y lo recibió de sus manos, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Había un serio problema todavía en el corazón de los hijos de Dios. Aunque habían experimentado la grandeza de Dios y habían aprendido a confiar en su providencia, todavía estaban contaminados por la idolatría de Egipto. Durante toda su estadía en aquel país pagano, ellos de alguna forma bebieron de esas aguas contaminadas de la idolatría. Los egipcios adoraban como deidades a los animales y a muchos elementos de la naturaleza. Y muchas de las celebridades o de las prácticas idolátricas eran sumamente degradantes. Así que aquel festín que se armó al pie del becerro que construyó Aarón no era otra cosa sino una réplica de las prácticas idolátricas de Egipto. En resumidas cuentas, mis hermanos, el problema que había todavía en sus mentes se llamaba idolatría. Dios quería sacar la idolatría de sus mentes, porque para poder edificar un santuario al único Dios verdadero, tenían que creer en Él así, como el único Dios verdadero. ¿Cómo podían levantar un santuario majestuoso al Dios que en sus corazones tenía rivales? Así que la experiencia fue sumamente dolorosa, porque a causa de esa situación muchos murieron. Y me llama la atención que al final del relato, después de que pasó toda aquella trágica escena idolátrica donde muchos perdieron la vida, la Biblia dice algo muy interesante y quiero leértelo como lo dice la Nueva Versión Internacional en Éxodo 33:6, si tú puedes buscarlo conmigo. Fíjate lo que dice: por eso, a partir del monte Horeb, recuerda que el monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo monte, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Y no estoy hablando de las joyas, pero las joyas de alguna forma representaban en sus vidas esa idolatría que todavía había en sus corazones. Así que el trasfondo de la idolatría, mis hermanos, es que hay algo en la vida que ocupa el lugar de Dios. Si nosotros hacemos una reflexión de corazón, es posible que descubramos que en nuestra vida hay pequeños dioses, a quienes quizás les hemos construido altares. Estoy hablando en sentido figurado, obviamente. Y eso impide que en nuestra vida nosotros seamos generosos. Recuerda que Dios es el único digno de adoración, tributo, y que nosotros debemos de evitar y sacar de nuestra vida toda forma de idolatría, especialmente la idolatría hacia nosotros mismos, hacia la complacencia quizás de cosas que nos alejan y que nos dañan. Recuerda
que cuando algo ocupa gran parte de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos, recursos, tiempo fuera de Dios, ese es un ídolo. La sierva de Dios señala al respecto lo siguiente: los que permiten que un espíritu codicioso se posesione de ellos, fomentan y desarrollan los rasgos de carácter que harán que sus nombres sean registrados en los libros del cielo como idólatras. Y a mí no me gustaría, yo sé que a ti tampoco, que tu nombre apareciera en el cielo con el título de idólatra. Bueno, la sierva de Dios dice que eso pasa cuando una persona deja que la codicia y el amor al yo se posesione de él. Así que, mis hermanos, el acto de ofrendar generosamente es un acto de adoración, es un acto de reconocer a Dios como el único Dios en nuestras vidas. Cuando el corazón es limpio de pecado, Cristo es entronizado en este lugar, en el corazón, en el lugar que una vez ocupaban la complacencia de sí mismo y el amor a las riquezas terrenales. La imagen de Cristo se ve en la expresión del rostro. Así que, volviendo a la experiencia del pueblo de Dios, yo te decía que para que ellos pudieran construir un santuario al Dios verdadero, primero tenían que reconocerle como el Dios único y verdadero. Para darle a Dios una ofrenda abundante, primero debían entregar sus corazones. Dios no acepta menos que eso, mi hermano, mi hermana. Te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿quién reina hoy en nuestro corazón? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Dios debe ser el único que reine en nuestros corazones. Cuando nosotros entendamos esto, llegaremos a ser verdaderamente generosos en nuestras ofrendas y entonces podremos adelantar, construir el reino que Cristo está esperando que construyamos para finalmente venir y que nosotros habitemos con Él. En otras palabras, que la historia se repita, pero ahora de manera gloriosa. De esta manera, quiero concluir haciéndote una invitación. Recuerda que la mejor forma y el mejor camino para desarrollar un espíritu generoso es reconocer la grandeza de Dios. A veces solo basta que mires hacia atrás y que veas todas esas formas en las que Dios se ha manifestado en tu vida. Cuando ha habido crisis, cuando la enfermedad ha azotado tu vida, cuando la necesidad económica se ha presentado, qué sé yo, cuando alguna crisis familiar ha golpeado a tu hogar y en donde tú has visto cómo Dios se ha manifestado. Esa es la grandeza de Dios. Pero también tenemos que recordar que Dios proveerá. No debemos de temer, aunque el mundo esté en crisis, tenemos a un Dios que no está limitado por las condiciones de este mundo. Y por último, la mejor forma de ser generoso a Dios o de desarrollar la generosidad es entronizar a Dios en nuestro corazón. A menos que le demos el corazón, nunca podremos llegar a ser generosos. Yo te quiero invitar a hacer una oración y quiero invitar a que ores conmigo o que oren conmigo todos aquellos que en esta mañana le quisieran decir a Dios: Señor, yo quiero ser partícipe en la construcción y en la edificación de tu reino, pero quizás me ha sido falta ser generoso. Si tú quieres responder a este llamado, yo te invito a orar. Vamos a entonar un himno para finalizar nuestro culto de esta mañana, y será un himno que habla precisamente de esto, de dar a Dios todo lo que tenemos. Es el himno 236, a Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás.
todos esos sueños rotos, y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Oremos. Gracias, oh Dios, te damos por tu palabra. Queremos suplicar, Padre Celestial, que pongas en nuestra vida un corazón generoso. Queremos que Cristo ya venga, Señor, a establecer su reino de gloria. Pero nosotros hemos sido llamados como participantes en la edificación de este reino. Te pedimos perdón si quizás en nuestro corazón ha habido dudas, ha habido falta de confianza en tu providencia, Señor. O si quizás ahora mismo tú no estás entronizado en nuestro corazón. Ayúdanos. Y gracias, oh Dios, por tu palabra. Lo pedimos todo y lo agradecemos en Jesús. Amén. Hermano, familia, hemos llegado al final de este programa. Te agradecemos por haberte quedado con nosotros y poder disfrutar también en compañía de la familia este mensaje que Dios tenía especialmente para ti. Recibe un fuerte abrazo de tu servidor y también del pastor Eliseo. El pastor sigue orando por ustedes, sigue orando por su iglesia. Dios los bendiga, sigan echándole ganas y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones y abrazos para todos.